Bienvenidos al despacho del crimen. Hoy conocerás 4 casos históricos reales, tan macabros e inquietantes que siguen estremeciendo incluso con el paso del tiempo. Deja tu like y comenta desde dónde nos escuchas para seguir creciendo juntos. Era una mañana cálida de junio de 1887 en Brisbane, cuando los pasos de los guardias resonaban en el corredor de la prisión de Bogor Road. En el extremo del pasillo esperaba una mujer vestida de negro, con un crucifijo entre las manos. Su nombre era Ellen Thompson, y estaba a punto de convertirse en la única mujer en la historia de Queensland en ser ahorcada legalmente. Ellen había nacido alrededor de 1846 en el condado de Cork, Irlanda. Era hija de Mary Lynch, una mujer humilde que emigró a Australia con sus 2 hijas después de enviudar. Llegaron al continente en 1858, en un barco que transportaba familias irlandesas en busca de una vida mejor. Ellen tenía 11 años y ninguna educación formal. Desde muy joven trabajó para sostenerse, acostumbrándose a las labores domésticas y a la dureza del entorno colonial. Ya adulta, se casó por primera vez con un hombre llamado William Wood. De ese matrimonio nacieron varios hijos, pero el esposo murió pocos años después. Ellen quedó viuda, sin dinero y con la responsabilidad de alimentar a su familia. Se trasladó hacia el norte de Queensland, un territorio salvaje y tropical que apenas empezaba a poblarse. A finales de la década de 1870, trabajaba en una finca cercana al río Mosman, en Port Douglas, propiedad de un granjero escocés llamado William Thompson. Thompson era un hombre rudo y mayor, dueño de una pequeña plantación de maíz y coco en medio de la selva. Vivía aislado, acompañado solo por algunos trabajadores ocasionales. Ellen llegó a trabajar allí como ama de llaves, encargándose de la casa, la comida y parte de la administración del terreno. Con el tiempo, William se encariñó con ella. El 30 de noviembre de 1880, Ellen se casó con él, apenas un mes después del nacimiento de una hija en común. La diferencia de edad era notable. Él pasaba de los 55, ella apenas superaba los 30. Pero más allá de esa distancia, lo que los separaba era la personalidad. William era conocido por su mal carácter, su temperamento violento y su obsesión con la tierra. Ellen, en cambio, era descrita por los vecinos como trabajadora, callada y sumisa, una mujer que había aprendido a resistir. Convivían en una casa de madera junto al río, rodeados de maleza, humedad y serpientes. Con el paso de los años, la convivencia se volvió insoportable. Thompson la acusaba de infidelidad y la humillaba delante de los trabajadores. Ellen, agotada, empezó a pasar tiempo con un vecino, un joven marinero británico llamado John Harrison, que había desertado de la Marina Real y vivía en una propiedad cercana llamada Bonnie Doon. Harrison tenía poco más de 20 años, y los colonos locales murmuraban que entre él y Ellen había algo más que amistad. En los últimos meses de 1886, la tensión entre Ellen y su marido se volvió evidente. Thompson comenzó a amenazarla, diciendo que la echaría de la finca y que se quedaría con todo. Ella, según varios testigos, se quejaba del maltrato y de las peleas. Algunos vecinos afirmaron que había dicho que si su esposo desaparecía, la propiedad sería suya. Esa frase, repetida después en el juicio, se convertiría en el argumento central de la acusación. El 22 de octubre de ese año, una noche sofocante y húmeda cubría la ribera del Mosman. En medio de la oscuridad solo se oía el murmullo del río y el canto de los insectos. Pasada la medianoche, un disparo rompió el silencio. Al amanecer, el cuerpo de William Thompson fue hallado en el interior de su casa, tendido en el suelo con una herida de bala en la cabeza. El arma se encontraba cerca, y la primera impresión del médico fue que se trataba de un suicidio. Ellen, alterada, contó que su esposo había discutido con ella, que luego salió al porche y que minutos después escuchó el disparo. Dijo que lo encontró agonizando, con la pistola en la mano. Lloró ante los vecinos y pidió ayuda. Nadie sospechó de inmediato. El cuerpo fue enterrado y el caso cerrado. Pero pocos días después, el hermano de la víctima viajó desde Port Douglas, convencido de que algo no cuadraba. Aseguraba que William tenía planes de negocio y no mostraba señales de querer morir. Pidió la exhumación del cuerpo. Al abrir el ataúd, el médico forense encontró un impacto de bala que, según el ángulo y la trayectoria,
Era imposible de haberse hecho uno mismo. La hipótesis del suicidio se derrumbó. La investigación se reabrió, y todas las miradas se dirigieron a Ellen y a su vecino John Harrison. Ambos fueron arrestados en enero de 1887, cuando viajaban a bordo de un vapor rumbo a Townsville. Ellen y John Harrison fueron trasladados bajo custodia al norte de Queensland, donde comenzó el proceso judicial más comentado del año. Los periódicos locales la describían como una mujer de rostro endurecido por el sol y la vida de campo, mientras que a Harrison lo retrataban como un joven apuesto, de complexión atlética y expresión tranquila. Esa diferencia de edad y apariencia avivó el morbo del público. La prensa insistía en pintar el caso como una historia de adulterio, codicia y asesinato. Durante los interrogatorios, Ellen se mantuvo firme en su versión. Juró que su marido se había quitado la vida y que Harrison no tenía nada que ver. Dijo que esa noche su esposo estaba bebido y que había discutido con ella antes de tomar el arma. Según su relato, el disparo ocurrió mientras ella estaba en otra habitación. Pero la policía no creyó su historia. En la propiedad encontraron huellas de botas distintas a las de William, y testigos declararon haber visto a Harrison cerca de la casa esa misma tarde. El fiscal sostuvo que Ellen y John habían planeado el crimen para quedarse con las tierras. No existían pruebas materiales concluyentes, pero sí una cadena de sospechas. La cercanía entre ambos, los rumores de su relación, y la supuesta frase en la que Ellen habría dicho que si su marido moría, ella sería dueña del terreno. Aquella frase pesaría más que cualquier evidencia forense. El juicio comenzó en mayo de 1887 en el tribunal de Townsville. El juez Cooper presidió las audiencias, y un jurado compuesto únicamente por hombres de clase media rural debía decidir el destino de los acusados. Las sesiones fueron públicas, con la sala repleta de curiosos. Algunos habían viajado días desde Port Douglas solo para presenciar el caso de la viuda del Mossman. Los testigos se turnaron uno tras otro. Vecinos hablaron de las peleas del matrimonio, de los gritos que se escuchaban por las noches y de los celos de William. Otros afirmaron haber visto a Ellen y Harrison juntos en el campo riendo, compartiendo tabaco o paseos al río. Un trabajador de la zona juró haber oído una discusión fuerte poco antes del disparo. El médico forense confirmó que la bala había entrado por un ángulo extraño y que la distancia del tiro hacía muy poco probable un suicidio. La defensa trató de argumentar que el disparo pudo haber sido accidental. Aseguraron que Harrison no se encontraba en la casa y que la relación entre él y Ellen era de amistad. Pero el jurado no se dejó convencer. En una época en que las mujeres apenas podían declarar en su propia defensa, las palabras de Ellen fueron consideradas evasivas. La prensa la retrató como fría, manipuladora y ambiciosa. En cambio, describieron a Harrison como un joven engañado por una mujer mayor. El 29 de mayo el jurado entregó su veredicto. Ambos fueron hallados culpables de asesinato. Cuando se leyeron las sentencias, Ellen escuchó en silencio, con la mirada fija en el suelo. Harrison se limitó a negar con la cabeza. El juez los condenó a morir en la horca. Fue la primera vez que se dictaba pena capital contra una mujer en Queensland, y el anuncio provocó una ola de debates en todo el país. Durante los días previos a la ejecución, Ellen se mostró serena. En la prisión de Bogo Road pasaba el tiempo rezando con el capellán católico que la visitaba a diario. Se decía que mantenía un pequeño rosario colgado en la celda y que cada noche murmuraba plegarias por sus hijos, que habían quedado bajo la custodia de otras familias. Los guardias afirmaban que dormía poco, que pasaba largas horas sentada en silencio, mirando el muro. John Harrison, en una celda contigua, escribía cartas asegurando su inocencia y declarando su afecto hacia Ellen. Dijo que nunca disparó un arma y que, de haberlo hecho, no habría permitido que ella cargara con la culpa. Ninguna de esas palabras cambió el curso de la justicia. Las apelaciones fueron rechazadas y el gobernador confirmó la fecha de ejecución, 13 de junio de 1887. En la madrugada de ese día, Ellen Thompson fue despertada por una carcelera. A las 6 de la mañana le entregaron un vestido negro y un velo. Caminó lentamente hasta el patíbulo, acompañada del sacerdote. Los testigos notaron que llevaba un crucifijo en las manos y que, antes de subir, pidió ser enterrada con la misma ropa que llevaba puesta. Su voz era firme cuando dijo: «No hice daño a nadie. Muero inocente». El verdugo ajustó la cuerda, la capucha cubrió su rostro, y en cuestión de segundos, todo terminó. Minutos después, Harrison fue llevado al mismo lugar. Su ejecución cerró el caso. Los cuerpos fueron enterrados en el cementerio de South Brisbane, en tumbas sin nombre.
Cuando el silencio volvió a la prisión de Bogor Road, la ciudad entera comenzó a debatir si Ellen Thompson merecía haber muerto. Los periódicos del sur de Queensland publicaron editoriales divididas. Algunos la describían como una asesina calculadora, otros la veían como una víctima de su época, una mujer sin poder, juzgada por su condición más que por las pruebas. Lo cierto es que el caso de Ellen se volvió símbolo de la rigidez moral del siglo XIX y de cómo una mujer sola, pobre y con una vida fuera del molde, podía ser rápidamente condenada. Las actas del juicio muestran que no hubo testigos directos del disparo. Tampoco se recuperó un arma claramente vinculada a Harrison. No había huellas ni evidencias físicas contundentes, solo declaraciones contradictorias y rumores de vecindario. Aún así, el jurado, compuesto por 12 hombres, deliberó menos de una hora antes de pronunciar la sentencia de muerte. Esa rapidez fue criticada incluso por algunos funcionarios judiciales, pero en aquel tiempo, una mujer acusada de matar a su esposo tenía pocas posibilidades de clemencia. En los días posteriores a la ejecución, las monjas del penal comentaron que Ellen había muerto sin temor, sujetando el crucifijo hasta el último instante. Los guardias relataron que, al colocar la soga, ella no lloró ni pidió perdón, solo repitió que era inocente. Uno de ellos dijo que, al caer la trampilla, un rayo de sol entró por la ventana del pasillo, iluminando brevemente la cuerda antes de que todo quedara en silencio. Años más tarde, cuando la prisión fue parcialmente demolida, los archivos del caso reaparecieron en manos de historiadores locales. Revisaron los documentos y confirmaron que Ellen había sido en efecto la única mujer ejecutada legalmente en Queensland. Algunos hallaron inconsistencias en las declaraciones, especialmente en las del médico que realizó la segunda autopsia, y los supuestos testigos que afirmaron haber oído conversaciones incriminatorias. Otros concluyeron que Harrison pudo haber sido el autor del disparo y que ella fue condenada por asociación y prejuicio. En Port Douglas, el recuerdo de Ellen se mantuvo durante generaciones. Los pobladores antiguos contaban su historia como advertencia moral o como ejemplo de injusticia. La casa donde ocurrió el crimen desapareció hace mucho, devorada por la selva, y solo algunos restos de madera marcaban el lugar donde alguna vez se levantó la finca de los Thompson. Quienes la visitaron en décadas posteriores decían que el silencio allí tenía un peso extraño, como si el río Mosman aún guardara lo que realmente ocurrió aquella noche de octubre. Hoy, el nombre de Ellen Thompson sigue apareciendo en registros históricos, artículos y debates sobre la pena de muerte en Australia. Su caso es estudiado en escuelas de derecho y en cursos de historia como uno de los juicios más controvertidos del periodo colonial. Nadie logró probar de manera definitiva su culpabilidad, pero tampoco su inocencia. Murió entre dos realidades, la de una justicia inflexible y la de una vida marcada por la pobreza, el aislamiento y las decisiones desesperadas. Así terminó la historia de Ellen Thompson, la mujer que viajó desde Irlanda buscando un futuro en un país nuevo y que encontró, en cambio, su final en la horca. Fue recordada por los guardias como tranquila y educada, por los vecinos como una mujer fuerte y por la historia como un nombre que la ley no olvidó. Su caso dejó una pregunta abierta que el tiempo nunca respondió: si aquella madrugada murió una asesina o una inocente. Era una noche densa y cálida de abril de 1911 en Kuala Lumpur, cuando un sonido de disparos interrumpió el silencio de la colonia británica y cambió para siempre la vida de una mujer joven y respetada. Ethel Proudlock, esposa del director de uno de los colegios más prestigiosos del territorio, acababa de vaciar un revólver contra un hombre en la entrada de su casa. Lo que ocurrió en esos minutos desataría un escándalo que pondría en tela de juicio la moral, el poder y las apariencias de toda la sociedad colonial. Ethel Mabel Charter había nacido en 1886 en la entonces Malasia británica. Era hija de un ingeniero del servicio público, un hombre influyente que supervisaba obras en Kuala Lumpur y participaba activamente en el Cuerpo de Bomberos Europeo. Ethel creció en un ambiente ordenado y socialmente privilegiado, donde las apariencias tenían tanto peso como la educación o la religión. Desde joven se movió entre reuniones sociales y actos de beneficencia, pero su carácter reservado y serio contrastaba con el bullicio de las colonias británicas en expansión.
A los 20 años conoció a William Proudlock, un profesor carismático y disciplinado que trabajaba en el prestigioso Victoria Institution. Era un hombre de educación estricta, deportista, con vocación académica y con la reputación de ser incorruptible. Se comprometieron en 1905 y se casaron 2 años después en la iglesia de St. Mary's, en una ceremonia sencilla pero concurrida por la comunidad europea local. Poco tiempo después nació su hija, Dorothy, una niña de rasgos finos y cabellos claros, que se convertiría en el centro de la vida de Ethel. El matrimonio vivía en el bungalow destinado al director de la escuela, una casa amplia y de estilo colonial, con veranda, columnas de madera y un jardín frondoso rodeado por el canto de los insectos tropicales. Allí pasaban sus días recibiendo visitas, celebrando té por las tardes y asistiendo a los eventos del Selangor Club, el punto de reunión de los europeos de la colonia. Pero tras esa rutina elegante se escondía una soledad silenciosa. William pasaba largas horas en la escuela o en reuniones administrativas, y Ethel, acostumbrada a la vida activa de la sociedad inglesa, comenzó a sentir el peso del aislamiento. Fue durante ese periodo cuando conoció a William Crozier Stewart, un ingeniero galés de 35 años que trabajaba en una empresa minera cercana. Stewart era un hombre educado, sociable, de modales suaves y buen humor. Coincidieron en varios eventos del club, en partidas de tenis y reuniones nocturnas, donde el pequeño círculo de británicos compartía música, licor y conversaciones sobre Europa. Algunos conocidos notaron que Stewart era especialmente amable con Ethel, que la acompañaba en ocasiones cuando su esposo estaba ausente, y que ella parecía sentirse más relajada en su compañía que en la de su propio marido. En una colonia donde las apariencias lo eran todo, cualquier gesto podía interpretarse como un escándalo. Los rumores comenzaron a circular, pero nadie se atrevía a hablar abiertamente. A principios de 1911, Stewart parecía estar más distante. Algunos mencionaron que había comenzado a cortejar a una mujer local y que Ethel lo sabía. La tensión entre ambos creció, y con ella la sensación de que algo estaba a punto de romperse. El domingo 23 de abril, Ethel acompañó a su marido a practicar tiro, un pasatiempo común entre los europeos en la colonia. Ella había comprado un revólver Webley como regalo de cumpleaños para él, y ese día ambos lo probaron en el campo. Luego asistieron al servicio religioso de la tarde en St. Mary's, donde los feligreses los saludaron con cortesía, sin sospechar que aquella sería la última vez que los verían juntos como un matrimonio común. Esa noche, William salió a cenar con un colega, mientras Ethel dijo sentirse cansada y prefirió quedarse en casa. El cielo estaba cubierto y el aire húmedo. En la veranda del bungalow, las lámparas de queroseno iluminaban apenas el pasillo principal. Ethel ordenó a los sirvientes retirarse temprano y subió a su habitación. Cerca de las 9 de la noche, un rickshaw se detuvo frente a la casa. El cochero, un joven malayo, vio descender a un hombre europeo vestido con saco claro y sombrero, que le pidió que esperara. Era William Stewart. El hombre subió los escalones y llamó. Lo que ocurrió después quedó grabado para siempre en la memoria del cochero. Apenas unos minutos después, escuchó una serie de disparos, seguidos de un silencio abrupto. Luego, vio al señor Stewart tambalearse hacia la veranda, descender 2 escalones y desplomarse en el suelo. Detrás de él apareció Ethel, pálida, con el cabello suelto y el revólver en la mano. El cochero no entendía del todo lo que ocurría. Permaneció inmóvil, observando cómo la mujer, aún con el arma en la mano, se inclinaba hacia el cuerpo que yacía frente a la puerta. En cuestión de segundos, los sirvientes salieron corriendo de la casa, atraídos por el ruido, y la escena se volvió un caos silencioso. Nadie gritaba, nadie hablaba. Solo Ethel, de pie, jadeante, repetía una y otra vez con voz temblorosa: «Lo maté, lo maté». Su esposo llegó poco después. Había cenado en el Empire Hotel y fue avisado por uno de los criados que algo terrible había ocurrido. Al llegar, encontró el cuerpo del señor Stewart aún en el suelo, con el rostro pálido y los ojos abiertos. Ethel estaba sentada en una silla del porche, sin lágrimas, sosteniendo un pañuelo manchado de sangre. Cuando su marido se acercó, ella levantó la vista y le dijo apenas en un susurro: «Intentó atacarme. Tuve que hacerlo». La policía colonial llegó minutos después. El inspector encargado ordenó rodear la casa y asegurar el área. El cuerpo de Stewart fue examinado a la luz de linternas de aceite. Tenía múltiples heridas de bala, una en el pecho, otra en el cuello, y al menos 3 en la espalda y el costado.
La sangre había empapado la madera del porche. Dentro de la casa se encontraron marcas de lucha en una de las habitaciones y una silla volcada, aunque los objetos permanecían en su sitio. Sobre la mesa un libro abierto y un vaso medio lleno. Ethel fue arrestada esa misma noche. Mientras la trasladaban, permaneció en silencio, sin resistencia. En la comisaría, cuando le preguntaron qué había ocurrido, declaró que el señor Stewart había ido a verla sin invitación y que había intentado forzarla. Aseguró que, tras resistirse, él la empujó contra el sofá y ella alcanzó el revólver que su esposo guardaba en un cajón, disparando para defenderse. Dijo que solo recordaba el primer disparo y que todo lo demás había sido confusión. Los agentes dudaron desde el principio. El hecho de que Stewart se encontrara en la entrada, herido de frente y luego de espaldas, no coincidía del todo con su relato. Además, el revólver era el mismo que ella había usado en el campo de tiro ese mismo día. Tenía buena puntería y sabía perfectamente cómo manejarlo. La defensa propia podía explicarse, pero los 6 disparos levantaban sospechas. A la mañana siguiente, los periódicos locales ya habían convertido el suceso en un escándalo. En una colonia donde las mujeres europeas eran minoría y el honor era un asunto casi sagrado, la idea de que una dama respetable hubiera matado a un hombre en su casa dividió a la comunidad. Algunos la consideraban una víctima que había actuado en defensa de su dignidad. Otros la señalaban como una adúltera que, al ser descubierta, decidió eliminar a su amante para ocultar el escándalo. El juicio comenzó en junio. El tribunal estaba compuesto por un juez británico y 2 asesores coloniales. La sala se llenó de funcionarios, esposas de oficiales y periodistas. Todos querían ver de cerca a la mujer que había desafiado las normas de la sociedad blanca en Asia. Ethel apareció vestida con un traje sencillo de color gris, el cabello recogido y un rostro sereno, aunque sus manos temblaban visiblemente cuando se sentó frente al estrado. Durante el interrogatorio, repitió su versión sin alterarse. Dijo que Stewart había intentado besarla, que había perdido el control por el miedo y que solo se defendió. Pero los testigos desmontaron lentamente su historia. El cochero declaró que Stewart había llegado en calma, que no escuchó gritos, solo disparos seguidos, y que el hombre cayó intentando huir. Los forenses confirmaron que varios proyectiles habían entrado por la espalda. El juez observó que el cuerpo no mostraba signos de lucha física ni de agresión sexual. Tampoco se hallaron rasgaduras en la ropa de Ethel ni señales de forcejeo en su cuerpo. Además, una de las criadas testificó que horas antes había visto a la señora preparar la sala y dejar encendida una lámpara, como esperando una visita. Las preguntas se volvieron más duras. El fiscal le preguntó si mantenía una relación íntima con el señor Stewart. Ethel lo negó con firmeza, aunque su voz se quebró. Cuando le mostraron cartas que él le había escrito, su rostro cambió de expresión. Negó recordarlas, pero su silencio prolongado pesó más que cualquier palabra. El juicio se convirtió en un espectáculo público. Los hombres discutían en el Selangor Club sobre si la mujer debía ser condenada o liberada, mientras las esposas de los funcionarios murmuraban en los pasillos del tribunal. Para algunos, Ethel había defendido su honor frente a un abuso. Para otros, había cometido un asesinato por despecho. Los periódicos comenzaron a imprimir cada palabra del proceso, y la colonia entera se dividió entre quienes la consideraban víctima y quienes la veían como una mujer fría y calculadora. El fiscal presentó un argumento contundente. Ethel había planificado la visita de Stewart, posiblemente para reclamarle por otra mujer, y cuando la situación se volvió emocionalmente tensa, lo mató deliberadamente. El hecho de que el arma fuera nueva, que ella supiera usarla y que los disparos fueran certeros, reforzaba esa hipótesis. En cambio, la defensa insistió en que todo fue un acto de pánico y que ella solo intentó evitar ser violada. Durante las últimas audiencias, el juez observó su comportamiento con detenimiento. Dijo que la acusada se mostraba más contenida que asustada, más racional que angustiada. Al final del proceso, el tribunal la declaró culpable de asesinato y dictó la pena de muerte por ahorcamiento. El veredicto cayó como una bomba en la colonia. Ethel permaneció impasible cuando escuchó la sentencia. Apenas bajó la cabeza y murmuró algo que nadie alcanzó a oír. Mientras esperaba en la prisión de Pudu, su esposo William comenzó una campaña desesperada para salvarla. Redactó cartas al gobernador, al sultán de Selangor y al propio alto comisionado británico. Los estudiantes del colegio que él dirigía firmaron una petición pidiendo clemencia, y varios funcionarios de la colonia se unieron al pedido. El caso ya no era solo un crimen,
Se había convertido en un símbolo de la tensión entre la justicia británica y el poder local. Después de meses de presión, el sultán concedió el perdón. La sentencia fue conmutada y Ethel quedó en libertad. El día que abandonó la prisión, vestía un sencillo traje blanco y llevaba un velo para evitar a los fotógrafos. Salió del puerto de Singapur junto a su hija Dorothy y su padre, abordando un buque con destino a Inglaterra. Nunca volvió a hablar públicamente del caso. Años después se supo que se había instalado en Estados Unidos, donde vivió discretamente hasta su muerte. Su marido, marcado por el escándalo, dejó la docencia y terminó viviendo en el extranjero, lejos de la colonia que había sido su orgullo. Con el tiempo, la historia de Ethel Prudlock inspiró novelas, obras de teatro y películas. Fue la base del relato The Letter, escrito por W. Somerset Maugham, que años después llevaría al cine Bette Davis. Pero más allá de la ficción, detrás de los nombres cambiados y los diálogos dramatizados, quedó una verdad incómoda, la de una mujer atrapada entre las apariencias, los prejuicios y las consecuencias irreversibles de una noche. La veranda del bungalow fue demolida décadas después, pero los habitantes más viejos de Kuala Lumpur contaban que, en las noches húmedas de abril, cuando el viento mueve las palmas y las cigarras callan por un momento, el silencio del jardín recuerda aquel sonido seco y repetido que quebró la calma de una época. Un sonido que aún parece resonar, recordando que incluso en el corazón de la respetabilidad más rígida pueden habitar la pasión, el miedo y la tragedia. El humo que esa mañana salía de Breakheart Hill Farm no olía a leña ni a hojas secas. Era un humo más espeso, con un matiz agrio, como el de la carne quemada. Nadie lo supo en ese momento, pero ese olor era la primera señal de que George Edward Bailey ya no estaba vivo. George Bailey había llegado a Saugus, Massachusetts, buscando una segunda oportunidad. Había nacido en Maine, en una familia trabajadora que vivía de la tierra. Durante años fue herrero y granjero, un hombre de manos fuertes, poco afectuoso y siempre preocupado por el dinero. Tenía esposa e hijos, pero su matrimonio se deterioró con el tiempo. En el año 1897 abandonó a su mujer, Abby Hilton, y a sus 6 hijos para marcharse con una mujer más joven, Susie Young, que además era la media hermana de su esposa. Aquello lo convirtió en un paria entre los suyos. Nunca volvió a Maine. Decía que si lo hacía lo meterían preso por abandono familiar. En Saugus alquiló una propiedad conocida como Breakheart Hill Farm, una finca de unas 18 hectáreas en medio de un bosque espeso, con una pequeña casa, un establo y un corral. Era parte de los terrenos de una asociación privada de hombres adinerados de Lynn, que lo contrataron para cuidar la propiedad y mantener alejados a cazadores furtivos. Bailey se mudó allí con Susie y el hijo pequeño de ella. No tenían lujos, pero sí cierta tranquilidad. Cultivaban, criaban algunos animales y él hacía trabajos de herrería para los vecinos. En el mes de mayo del año 1900, Bailey contrató a un ayudante. Su nombre era John Courtney Best, un hombre algo mayor que él, fuerte, de carácter reservado y con fama de tener problemas con la bebida. Al principio se entendieron bien. Best dormía en la casa, trabajaba de sol a sol y recibía su paga a fin de mes. Pero con el tiempo comenzaron los choques. Bailey era tacaño y controlador. Retenía el dinero del peón y lo liberaba por partes, argumentando que así lo mantenía alejado del licor. Best, que se sentía humillado, respondía con gruñidos y amenazas veladas. Susie, que observaba todo, diría más tarde que Best se volvía violento cuando bebía, y que una noche le oyó decir que matar a un hombre no le costaría nada. El día 27 de septiembre de ese mismo año, Susie y su hijo partieron en tren hacia Maine. Su madre estaba enferma y quería verla. Bailey no fue con ella. No solo temía volver a su estado natal, sino que también parecía tener asuntos pendientes en Saugus. En la granja quedaron solo él y Best. Durante los días siguientes, los vecinos los vieron trabajar como de costumbre. Best seguía durmiendo en la casa, y el caballo de Bailey, un animal castaño con una mancha blanca en la frente, se veía cada mañana atado al cercado. La noche del 8 de octubre de 1900, todo cambió. Aquella tarde lloviznaba sobre el bosque y el camino a la granja estaba cubierto de barro.
A eso de las 9:30, varios vecinos dijeron haber escuchado 2 disparos. Eran sonidos lejanos, amortiguados por los árboles, pero inconfundibles. Media hora después, una anciana llamada Hannah Hawks oyó el traqueteo de un carruaje bajando por el sendero a toda prisa. Más tarde, el mismo carro pasó en dirección contraria, subiendo de nuevo hacia la colina. Nadie vio quién iba a bordo. Cerca de la 1:30 de la madrugada, un hombre llamado Oravid, que vivía junto al estanque conocido como Floating Bridge Pond, escuchó lo que describió como un carro con una rueda suelta cruzando el puente. El carro se detuvo en medio del paso. Vid esperó unos minutos, sin oír voces ni movimiento, y después escuchó cómo el carro regresaba en dirección a la granja. Al día siguiente, en ese mismo punto del estanque, flotaba algo que parecía ceniza y grasa. Por la mañana, unos jóvenes que pasaban por la finca notaron que del patio trasero salía una columna de humo. Se acercaron pensando que Bailey estaba quemando restos de madera, pero no lo vieron por ningún lado. Les llamó la atención que 2 mantas que solían colgar del porche habían desaparecido y que el hacha del corral estaba limpia, recién lavada, apoyada contra la pared. 2 días después, un ganadero vecino, curioso por la ausencia de Bailey, fue hasta la granja. Encontró a John Best trabajando solo, como si nada. Le preguntó por su patrón, y Best respondió que Bailey había ido a Boston, que tenía asuntos con unos compradores de ganado y que tal vez se quedaría allí unos días. No dio más explicaciones, pero el hombre notó algo extraño. El caballo de Bailey estaba en el establo, con la silla aún húmeda y un olor raro en el aire, mezcla de humo y grasa rancia. Pasaron las semanas. Susie, desde Maine, empezó a preocuparse al no recibir cartas. Bailey solía escribirle con frecuencia. Envió una carta a un conocido de Lynn, pidiendo que fuera a ver qué pasaba. Cuando el hombre llegó, encontró la granja cerrada y silenciosa, el pozo cubierto con una tapa de madera. En la entrada, unas huellas borrosas de carro que parecían ir hacia el bosque y luego regresar. El día 5 de noviembre de 1900, un cazador que pasaba por el borde del estanque vio algo que sobresalía del agua. Una bolsa de arpillera, atada con cuerda gruesa. Avisó a las autoridades, que llegaron esa misma tarde. Al abrirla, el aire se llenó de un olor insoportable. Dentro había fragmentos carbonizados, cenizas húmedas, huesos humanos partidos, y lo que parecía un trozo de cráneo. Los agentes que acudieron al lugar tuvieron que apartarse unos segundos, cubriéndose la nariz con los pañuelos. El olor era casi sólido, pesado, y las moscas ya formaban un zumbido constante sobre el agua. Al sacar la bolsa, vieron que dentro había también un pedazo de tela ennegrecida, una hebilla de cinturón y restos de lo que parecía ser un zapato. Todo estaba tan quemado que costaba distinguir la materia orgánica de los objetos. La noticia se propagó con rapidez por Saugus. Los vecinos se acercaron al estanque y comenzaron a hacer conjeturas. Algunos decían que podía ser un perro o un ternero, pero los policías que inspeccionaron la orilla sabían que no. Lo que habían encontrado eran huesos humanos, y los trozos de carbón y ceniza eran demasiado densos para venir solo de un fuego doméstico. Al día siguiente, los investigadores buscaron en el entorno del estanque y hallaron más fragmentos. Entre las cenizas dispersas por el viento había un pedazo de mandíbula con dientes, un trozo de vértebra y pequeños fragmentos de huesos calcinados. Se enviaron muestras a Boston, donde un médico forense confirmó que pertenecían a un ser humano adulto. Con ese hallazgo, la sospecha apuntó de inmediato hacia Breakheart Hill Farm. El sheriff del condado y 2 detectives llegaron a la granja a media mañana. John Best los recibió en el patio, con el semblante tranquilo y las manos sucias de tierra. Dijo que Bailey estaba en Boston, que hacía varios días que no lo veía. Cuando los oficiales le preguntaron si podían revisar la propiedad, él aceptó sin protestar. En el interior de la casa todo parecía en orden. Sin embargo, uno de los agentes notó un olor persistente, mezcla de humo y grasa. En el fogón de hierro hallaron rastros de ceniza negra, distinta a la habitual de leña. En el patio trasero, junto a una pila de piedras, había un círculo de tierra removida con trozos de carbón aún tibio. En medio, sobresalía una pequeña cadena metálica, derretida en parte. Los policías siguieron el rastro hasta el pozo, a unos metros de la casa. La tapa de madera estaba húmeda, y se veía una cuerda que descendía hacia el fondo. Cuando la levantaron, el hedor fue inmediato. Usaron una linterna y distinguieron lo que parecía una masa flotante.
Bajaron un gancho y al subirlo, arrastraron un trozo de arpillera con manchas de grasa y pedazos oscuros adheridos. Dentro había huesos quebrados, y entre ellos una parte de cráneo que conservaba, todavía, el cuero cabelludo chamuscado. Era imposible ya fingir sorpresa. El cuerpo de George Bailey había sido desmembrado, quemado y arrojado al pozo y al estanque. En el granero, los oficiales encontraron un hacha con el filo mellado, recientemente limpiada, y una escopeta apoyada contra la pared, con 2 disparos efectuados. También hallaron 2 mantas que coincidían con las que, según los vecinos, habían desaparecido del porche días atrás. Una de ellas estaba manchada de un color oscuro que los agentes identificaron como sangre seca. John Best fue arrestado de inmediato. En el momento del arresto se limitó a decir, no tienen pruebas de que sea Bailey. Lo llevaron a la comisaría de Lynn para ser interrogado. Durante las primeras horas, negó cualquier participación y repitió que Bailey había salido a Boston para vender ganado. Sin embargo, cuando los investigadores le mostraron las pruebas, los huesos, las cenizas, el hacha y las mantas, Best cambió de actitud. Primero alegó que Bailey se había disparado accidentalmente. Dijo que había intentado quemar el cuerpo por miedo a ser acusado. Luego, sin coherencia, aseguró que había encontrado el cadáver ya sin vida, que pensó que el hombre se había suicidado y que se deshizo de los restos porque no quería problemas con la policía. Su historia cambiaba cada pocas horas y los detalles no coincidían con los hallazgos. Cuando los agentes registraron su ropa, hallaron restos de grasa y ceniza adheridos a las botas y una llave con el nombre de Bailey grabado. En un cajón encontraron una libreta pequeña con las cuentas de la granja y al final una anotación reciente que decía: recibido $30 por venta de vaca a J.C. Best. El problema era que Bailey nunca había firmado ese pago y los compradores afirmaron que la transacción la había hecho únicamente Best. Días después de la desaparición del granjero, los diarios locales comenzaron a cubrir el caso con titulares sensacionalistas. El Lynn Daily Item describía el hallazgo como una escena de horror rural, mientras que el Boston Globe tituló «Huesos humanos en Breakheart Hill Pond. El capataz desaparecido sospecha de crimen atroz». En Saugus, los vecinos ya no se acercaban al bosque. Decían que el olor del fuego seguía impregnado en el aire y que por las noches el caballo de Bailey relinchaba solo, como si aún esperara a su dueño. Durante la autopsia parcial de los restos, el médico forense determinó que el cuerpo había sido seccionado con instrumento cortante, probablemente un hacha, y que la víctima había recibido disparos antes de morir. 2 balas deformadas fueron recuperadas entre las cenizas. Una coincidía con el calibre de la escopeta encontrada en la granja. Con todo eso, John Courtney Best fue acusado formalmente de asesinato en primer grado. Las autoridades llevaron su caso ante el Tribunal del Condado de Essex, y mientras se preparaba el juicio, comenzaron a salir a la luz detalles inquietantes sobre las horas previas al crimen y los movimientos de Best durante la noche del 8 de octubre. En los días posteriores a su arresto, los investigadores reconstruyeron los movimientos de John Best con la ayuda de varios testigos. Aquella noche del 8 de octubre, poco después de las 9, algunos vecinos que vivían cerca del bosque afirmaron haber oído los disparos. Nadie había visto quién los realizó, pero uno de ellos, un agricultor llamado Benjamin Perkins, declaró que poco antes de las detonaciones escuchó la voz de un hombre gritar una sola palabra, algo que sonó como John. Ese detalle no pasó inadvertido. Si Bailey había gritado ese nombre segundos antes de morir, era posible que estuviera enfrentándose a alguien conocido. El recorrido del carro visto en la noche también se fue aclarando. Varios testigos coincidían en que un vehículo había bajado desde la granja de Bailey hacia el estanque poco después de las 10. El ruido de una rueda floja, el silencio en medio del puente y el regreso minutos más tarde coincidían con la hora en que, según los peritos, el cuerpo habría sido transportado para deshacerse de las partes. Durante el registro de la granja, los agentes hallaron marcas recientes de ruedas en el suelo embarrado que llevaban desde el establo hasta el sendero del bosque. En el carro encontraron manchas secas, color marrón oscuro, que tras analizarse resultaron ser sangre humana. La estructura de madera también presentaba restos de ceniza incrustada, lo que indicaba que se había usado para trasladar materiales quemados o calientes. La teoría más aceptada fue que Best disparó a Bailey dentro o cerca de la casa, quizá tras una discusión. Luego,
Arrastró el cuerpo al exterior, lo desmembró con el hacha para hacerlo manejable y lo quemó en una fogata improvisada. Los trozos que no se consumieron por completo fueron arrojados en diferentes lugares, parte al pozo y parte al estanque. A medida que el caso avanzaba, comenzaron a conocerse las tensiones entre ambos hombres. En el pueblo, varios testigos recordaban que Bailey se había quejado de su empleado. Decía que Best era indisciplinado y que planeaba despedirlo antes de fin de mes. También había comentado que el peón se negaba a devolverle dinero prestado. Otros, en cambio, aseguraban que Bailey lo trataba con desprecio y que lo humillaba constantemente, negándole su paga. El motivo del crimen empezó a dibujarse con claridad: el dinero. Los registros mostraron que Bailey había vendido una vaca unos días antes del crimen, recibiendo más de $30 en efectivo. Era una suma considerable para un hombre de campo en ese tiempo. Después de su desaparición, ese dinero también desapareció, y la libreta contable de la granja, donde Best había escrito que había recibido la cantidad, parecía una falsificación burda del puño de Bailey. Cuando el juicio comenzó en el tribunal de Salem, el público llenó la sala. Era diciembre de 1900. Los periódicos lo presentaron como el crimen más espantoso de la historia reciente del condado de Essex. El acusado se mostró frío durante toda la audiencia. Llevaba el rostro afeitado, la mirada baja y respondía con calma a las preguntas del juez. No mostraba nerviosismo, ni siquiera cuando exhibieron los huesos calcinados frente al jurado. La fiscalía describió la escena con crudeza. Aseguró que Best había matado a Bailey de 2 disparos a corta distancia, probablemente mientras la víctima se encontraba de espaldas. Luego lo descuartizó con un hacha, quemó los restos para borrar evidencia y trató de hacer creer que Bailey había abandonado la zona. Presentaron como prueba el arma de fuego encontrada en la granja, las manchas de sangre en el carro, los fragmentos de huesos, la libreta falsificada y el testimonio de los vecinos que escucharon los disparos y vieron pasar el carruaje. La defensa, en cambio, sostuvo que Bailey se había suicidado. Argumentó que el granjero estaba deprimido por su situación familiar, que temía ser arrestado en Maine y que había tenido discusiones recientes con Susie. Según el abogado defensor, Best solo se deshizo del cuerpo por miedo a ser acusado. Una explicación que resultaba inverosímil ante la brutalidad de los hechos. El testimonio de Susie Young, la compañera de Bailey, fue uno de los momentos más tensos del juicio. Ella regresó desde Maine para declarar. Se presentó vestida de negro, con el rostro demacrado, y al subir al estrado se mantuvo erguida, sin derramar lágrimas. Contó que antes de viajar había notado la tensión entre su pareja y John Best, que ambos discutían por dinero y que temía que algo malo ocurriera en su ausencia. Dijo también que Bailey le escribió por última vez el día 5 de octubre, 3 días antes de su desaparición, y que en la carta mencionaba estar cansado de los problemas con su empleado. El jurado escuchó además a los peritos forenses, quienes confirmaron que el fuego utilizado para quemar el cuerpo había alcanzado temperaturas muy altas, imposibles de lograr solo con leña. Esto sugería que Best había usado grasa animal, queroseno o algún otro acelerante. Uno de los médicos relató que en el pozo hallaron residuos de combustible y fragmentos de madera ennegrecida, con trazas de aceite, lo que reforzaba la hipótesis de una quema intencional y prolongada. La prueba más contundente, sin embargo, fue una pequeña placa de metal hallada entre las cenizas del fogón. Era el extremo de una hebilla de cinturón grabada con las iniciales GEB. Pertenecía sin duda a George Edward Bailey. Aquello terminó de sellar el destino del acusado. Cuando llegó el momento de su declaración final, John Best se limitó a decir que era inocente, que había servido a Bailey como un hermano y que lo único que lamentaba era haberle ayudado demasiado. Su voz era monótona, sin emoción, y las personas que asistían al juicio comentaron que su frialdad resultaba más perturbadora que cualquier confesión. El jurado deliberó durante varias horas. La prensa aguardaba fuera del tribunal, y al caer la tarde se anunció el veredicto: culpable de asesinato en primer grado. La sentencia se dictó el mismo día. John Courtney Best fue condenado a morir en la horca. El juez leyó la resolución en voz firme, mientras el acusado se mantenía inmóvil, mirando hacia el suelo. En la sala se hizo un silencio denso. Algunos espectadores esperaban una reacción violenta, pero él no se inmutó. Solo pidió permiso para hablar antes de ser retirado y dijo con calma: no maté a Bailey, pero Dios sabrá la verdad cuando llegue mi hora. El proceso no terminó ahí.
La defensa apeló la sentencia, alegando irregularidades en la recolección de pruebas y en los procedimientos forenses. Sin embargo, las apelaciones fueron rechazadas una tras otra. Las pruebas físicas eran demasiado contundentes, y la versión del suicidio no resistía el más mínimo análisis. Mientras tanto, la granja de Breakheart quedó abandonada. Los dueños del terreno nunca volvieron a arrendarla. Algunos vecinos contaban que, por las noches, se escuchaban golpes en el granero vacío, como si alguien siguiera partiendo leña. Otros aseguraban que en los días de viento, desde el estanque, aún se percibía un humo fino, como si las brasas del crimen siguieran encendidas bajo la tierra. John Best fue trasladado a la prisión de Salem mientras esperaba su ejecución. Durante las semanas previas a la fecha fijada para la horca, recibió la visita de un capellán metodista que trató de convencerlo de confesar, pero el preso nunca lo hizo. Insistía en que Bailey se había quitado la vida y que él solo había querido evitar un escándalo. Los guardias decían que era un hombre disciplinado, callado, que se mantenía la mayor parte del tiempo leyendo un pequeño ejemplar del Nuevo Testamento. A medida que se acercaba el día previsto para su muerte, comenzaron a circular rumores sobre una posible conmutación de la pena. Algunos ciudadanos de Lynn enviaron peticiones al gobernador, argumentando que el caso carecía de testigos directos y que la condena se basaba en pruebas circunstanciales. Las firmas reunidas fueron pocas, pero suficientes para retrasar la ejecución varias semanas. Finalmente, en la primavera de 1902, el gobernador firmó la conmutación de la pena de muerte a cadena perpetua. Best fue trasladado al penal estatal de Charlestown, donde pasaría el resto de su vida. Según los registros, se mantuvo con buena conducta durante los primeros años. En 1908 fue trasladado a una sección agrícola de la prisión, donde trabajó como cuidador de animales. No volvió a hablar del caso ni a recibir visitas. Mientras tanto, el recuerdo del crimen se volvió parte del folclore local. Los habitantes de Saugus contaban a sus hijos la historia del asesino de Breakheart Hill y advertían que nadie debía pasar por esa zona después del anochecer. El bosque que rodeaba la finca fue cerrándose con el tiempo. Los caminos se borraron bajo la maleza y el estanque, donde arrojaron los restos. Se cubrió de algas y hojas. Décadas más tarde, la propiedad pasó a manos del Estado y terminó integrada en lo que hoy es el área de conservación de Breakheart Reservation. Muchos visitantes ignoran que, bajo esos senderos y árboles tranquilos, se hallaron alguna vez los restos calcinados de un hombre, cuyo nombre casi fue olvidado. De George Edward Bailey solo quedó su historia, la de un granjero testarudo que buscó escapar de su pasado y terminó encontrando la muerte en la colina donde creyó empezar de nuevo. Y de John Courtney Best, la imagen de un hombre que, según todos los indicios, cometió un crimen meticuloso y brutal, pero que hasta el último día insistió en su inocencia. Años después, un guardia de la prisión recordaría que, cuando Best ya era anciano, le dijo en voz baja: «Si hubiera dicho la verdad, igual nadie me habría creído». Murió en su celda, sin confesión y sin familia que reclamara su cuerpo. Fue enterrado en el cementerio de presos de Charlestown, bajo una simple placa numerada. El caso de Breakheart Hill Farm quedó registrado como uno de los más espeluznantes y comentados de principios del siglo XX en Massachusetts. La investigación marcó un precedente en el uso de pruebas forenses en la región y mostró cómo, incluso en entornos rurales donde todos se conocían, podían ocurrir crímenes de una violencia inimaginable. El caso de Clorinda Sarracán comenzó con un silencio que alarmó a toda Buenos Aires. Era octubre del año 1856, cuando un hombre conocido, el pintor italiano Jacobo Fiorini, dejó de aparecer por su taller, por las tertulias, por los cafés. Durante los primeros días se pensó que había viajado, pero los rumores crecieron, y con ellos un nombre empezó a escucharse en voz baja, casi con morbo, el de su joven esposa, Clorinda. Clorinda Sarracán había nacido en un entorno modesto y, siendo muy joven, se casó con Fiorini, un hombre mucho mayor que ella, conocido por su oficio y su carácter exigente. El matrimonio no fue feliz. La diferencia de edad, los celos y la vida aislada en la chacra que poseían en santos lugares crearon un ambiente tenso y cargado.
Allí, Fiorini pasaba poco tiempo. Prefería estar en la ciudad, donde tenía encargos de retratos y cierta vida social. Clorinda, en cambio, quedaba al cuidado de la casa, de los niños y de las tareas diarias, acompañada por algunos peones, entre ellos un hombre de confianza del pintor, el capataz Crispín Gutiérrez. Crispín era más joven que su patrón, fuerte, acostumbrado al trabajo de campo y, según decían los vecinos, tenía un trato especialmente cercano con Clorinda. Las habladurías sobre su relación crecían desde hacía meses, aunque en voz baja, porque Fiorini era un hombre conocido. Aún así, los peones notaban el malestar en la casa, las discusiones, los gritos y la manera en que el capataz intervenía cada vez con más frecuencia en asuntos domésticos que no le correspondían. El 27 de octubre, la desaparición del pintor se volvió un hecho público. Un decreto judicial ordenó investigar de inmediato, y la policía, encabezada por el comisario Arnaud, partió hacia la chacra. Cuando llegaron, Clorinda los recibió con serenidad aparente. Dijo que su marido había salido hacia la ciudad y no había vuelto, que lo esperaban con preocupación. La casa parecía en orden, pero los oficiales notaron detalles extraños. Un rincón recién lavado, un olor leve a humedad y cal, y un sector del suelo donde la tierra se veía removida. El juez Miguel Navarro Viola ordenó inspeccionar todo el terreno. Se revisaron corrales, galpones, herramientas. Uno de los peones declaró haber visto, la noche anterior a la desaparición, una discusión entre Fiorini y el capataz. Dijo haber escuchado golpes, una caída y luego silencio. Otro comentó que, en la madrugada siguiente, Crispín y su hermano Remigio habían encendido un fuego detrás del galpón y cargado algo pesado en una carreta. Las excavaciones comenzaron a media mañana. No tardaron mucho. A poca distancia de la casa, bajo una capa de tierra y ceniza, encontraron restos humanos. Las ropas, los objetos personales y un fragmento del cráneo permitieron confirmar que se trataba del pintor. Había sido golpeado con violencia. La cabeza mostraba fracturas múltiples y señales compatibles con una herramienta pesada. Los investigadores sospecharon una maceta o una barra metálica. También había rastros de quemaduras superficiales, indicio de un intento de desfiguración. La noticia se expandió por toda la ciudad. Los diarios no tardaron en publicar titulares escandalosos, y el nombre de Clorinda Sarracán, hasta entonces desconocido, apareció en primera plana. La opinión pública pedía justicia. La policía arrestó de inmediato a Crispín y a su hermano, y detuvo a Clorinda como cómplice. Durante los interrogatorios, Crispín negó al principio su participación, pero las declaraciones de los peones y las pruebas halladas lo cercaron. Finalmente, según consta en los registros de la época, confesó que había matado a Fiorini tras una discusión, pero dijo haber actuado por defensa y celos. Aseguró que Clorinda no había tocado al marido, aunque sabía lo que iba a ocurrir y no lo impidió. Clorinda, por su parte, declaró con calma. Dijo que había intentado evitar la pelea y que fue testigo del ataque sin poder hacer nada. Pero las evidencias en su contra, el silencio posterior, la falta de aviso a las autoridades y las contradicciones en su relato, bastaron para que se la considerara cómplice. Las audiencias judiciales comenzaron pocos días después. En las crónicas se describió el ambiente de la sala, llena, sofocante, con público expectante. Los tres acusados fueron sentados uno al lado del otro. Clorinda vestía de negro, con el cabello recogido. No levantó la vista. Frente a ellos, el juez Navarro Viola escuchaba testigos, leía declaraciones y tomaba notas. El abogado defensor de Clorinda era un hombre conocido en el ámbito legal, Carlos Tejedor, que se convertiría años más tarde en figura central del derecho penal argentino. Tejedor entendía que el caso no solo era jurídico sino moral, y que su clienta estaba siendo juzgada tanto por su supuesta complicidad como por su condición de mujer. Durante el juicio, introdujo un argumento tan polémico como inesperado. Dijo que Clorinda había vivido bajo el dominio de un hombre que no solo era su marido, sino también su propio padre biológico. La sala estalló en murmullos. Nunca se probó esa afirmación, pero el golpe mediático fue devastador. Por primera vez, la figura de Clorinda se vio envuelta en una historia de abuso, sometimiento y vergüenza familiar. Tejedor insistió en que ella no había participado en el crimen, que era víctima de las circunstancias, de una relación enferma y del miedo. Argumentó que su silencio posterior no equivalía a complicidad, sino a terror. Pero el tribunal no lo aceptó.
La sentencia fue dictada el 16 de noviembre. Pena de muerte para los 3 acusados. Los hermanos Gutiérrez serían fusilados, y Clorinda, como parricida, debía morir de la misma forma, con su cuerpo colgado durante horas en el patíbulo, según la ley vigente. El anuncio provocó conmoción. No se ejecutaba a una mujer en Buenos Aires desde hacía años, y el recuerdo del fusilamiento de Camila O'Gorman aún estaba fresco. La sociedad se dividió entre quienes pedían clemencia y quienes exigían castigo ejemplar. Tejedor, en una maniobra desesperada, presentó una solicitud para aplazar la ejecución alegando que Clorinda estaba embarazada. Esa petición suspendió la pena, y con ella, el curso del caso cambió para siempre. El pedido de Carlos Tejedor no era solo un recurso legal, era también una jugada humana. Afirmó ante el tribunal que Clorinda mostraba signos de embarazo, lo que, según la ley, impedía su ejecución hasta después del parto. No existían exámenes médicos que lo confirmaran, pero el argumento sirvió para ganar tiempo. En paralelo, varios sectores de la prensa y del público comenzaron a cuestionar abiertamente si era moral ejecutar a una mujer, más aún cuando se hablaba de una madre de familia. El caso se transformó en un fenómeno político. Los periódicos comenzaron a publicar la causa completa por entregas, con fragmentos de las declaraciones y análisis de los juristas. Algunos artículos la presentaban como una traidora, una mujer que había entregado al marido al amante. Otros, como una víctima de una relación abusiva, dominada por un hombre violento y atrapada entre la dependencia y el miedo. Cada nueva publicación dividía más a la sociedad porteña. Mientras tanto, Crispín Gutiérrez, el capataz, había reconocido ser el autor material del crimen. Declaró que lo hizo después de una fuerte discusión con Fiorini, que lo insultó, lo humilló y lo amenazó con echarlo. Dijo que en el forcejeo tomó una maceta y le golpeó la cabeza. Luego, junto a su hermano Remigio, ocultó el cuerpo en el patio trasero. Pero en esa declaración también insinuó que Clorinda sabía lo que iba a ocurrir y que no hizo nada para impedirlo. Ese detalle fue suficiente para sostener la condena contra ella. El juez Navarro Viola firmó la sentencia confirmando la pena capital y fijó la ejecución para la madrugada del 16 de noviembre en el fuerte de Buenos Aires. Se dispuso que, una vez fusilada, el cuerpo de Clorinda quedara expuesto durante 12 horas, tal como lo establecía el código de la época para los parricidas. La medida, vista como brutal incluso en esos años, fue publicada en los diarios con un tono que mezclaba morbo y solemnidad. Pero antes de que llegara la fecha, el escrito de Tejedor y la presión social cambiaron el rumbo. El Tribunal de Justicia dictó una acordada extraordinaria que suspendía todas las ejecuciones de mujeres condenadas a muerte hasta nueva revisión. Fue un hecho sin precedentes. Esa decisión, nacida del caso Sarracán, se convertiría más adelante en un antecedente fundamental para la abolición de la pena capital femenina en Argentina. Mientras tanto, Clorinda fue trasladada a una celda del Cabildo. Los guardias que la custodiaban declararon más tarde que se comportaba con una calma extraña. Leía, rezaba y hablaba poco. Uno de ellos contó que la oía repetir el nombre de sus hijos antes de dormir. En su celda había pocos objetos: una Biblia, un pañuelo blanco y una carta de su abogado. Las visitas eran escasas. Algunas damas de la alta sociedad, conmovidas por su situación, enviaban comida o ropa limpia. Otras pedían que se cumpliera la sentencia sin demoras. La ciudad entera parecía girar alrededor de su destino. En las tabernas se discutía su culpa, en los templos su posible arrepentimiento. Los periodistas aguardaban frente a la prisión, listos para informar si se ordenaba la ejecución. Pasaron semanas, y el silencio oficial fue prolongándose. La supuesta gravidez nunca se comprobó, pero el tiempo jugaba a favor de Clorinda. El gobierno comenzó a evitar el tema, temeroso de la reacción pública si cumplía la sentencia. La prensa, mientras tanto, continuaba publicando la causa completa, y el interés popular se desplazó del crimen en sí al debate sobre la justicia y la pena de muerte. Carlos Tejedor aprovechó ese clima. En discursos posteriores usó el caso para defender la idea de que el Estado debía abstenerse de ejecutar mujeres, argumentando que la ley debía castigar, pero no humillar. Su alegato en el juicio fue recordado durante décadas, no tanto por lo jurídico, sino por la dimensión moral que introdujo en una época donde la justicia era implacable. Con el paso de los meses, el expediente de Clorinda Sarracán se convirtió en un documento público, objeto de estudio y de controversia. Se decía que había confesado parcialmente en privado,
que admitía haber sabido lo que ocurriría pero que jamás creyó que llegarían a matarlo. Nunca se sabrá con certeza. No existen registros de sus últimos años ni de la fecha exacta de su muerte. Lo único comprobable es que su ejecución fue suspendida y nunca se llevó a cabo. Crispín y Remigio Gutiérrez no tuvieron la misma suerte. Sus nombres desaparecen poco después en las crónicas judiciales y se presume que cumplieron condenas prolongadas. El destino de Clorinda, en cambio, se desdibuja en el tiempo, envuelto en silencio y leyenda. A partir de ese punto, el caso dejó de ser una simple historia criminal para convertirse en símbolo. Representó el tránsito entre dos épocas, la justicia colonial, rápida y ejemplarizante, y un nuevo enfoque donde empezaba a discutirse la humanidad del castigo. Clorinda Sarracán pasó de ser una acusada a ser un nombre citado en debates jurídicos, en artículos y en conferencias de derecho penal. Su vida y su juicio marcaron la última vez que una mujer estuvo oficialmente condenada a muerte en Buenos Aires. Con el paso de las décadas, la historia fue retomada por historiadores, abogados y escritores. Algunos la presentaron como una tragedia pasional, otros como un ejemplo temprano de justicia con sesgo de género. En publicaciones de principios del siglo XX, aparecieron incluso relatos literarios inspirados en ella, donde el personaje de Clorinda era reinventado como víctima inocente o como mujer fatal. En todos los casos, su figura despertaba el mismo interés, la de una mujer enfrentada a un sistema que no comprendía su lugar ni sus motivos. De los detalles domésticos, algunos sobrevivieron en testimonios secundarios. Se decía que, antes de ser trasladada, Clorinda pidió ver a sus hijos una última vez. El juez permitió que uno de ellos la visitara brevemente, bajo vigilancia. No se conocen las palabras que intercambiaron, pero un guardia escribió en su informe que ambos lloraron sin decir nada. Esa breve anotación, perdida entre páginas de archivo, es probablemente el único rastro humano auténtico que queda de ella. Años más tarde, varios cronistas afirmaron que la supuesta relación amorosa entre Clorinda y el capataz fue exagerada por la prensa, para hacer el caso más vendible. Algunos textos posteriores sostenían que ella y Fiorini apenas se hablaban, y que el asesinato tuvo más que ver con un conflicto laboral que con un crimen pasional. Pero esa versión nunca logró desplazar la imagen instalada, la de una esposa joven, infiel y encubridora. En la prensa se la recordaba como la última mujer condenada a muerte en Buenos Aires. Y en la memoria popular, su historia quedó marcada por una frase que aún se repetía en los cafés de la época: «La mató el amor o la salvó la piedad».